Aquí empezamos la ruta en Llanes. Vamos a hacer el camino encantado, el bosque encantado. A ver qué sorpresas nos deparan hoy. Los bicivoladores al bosque encantado. Aquí están llegando ya, tan rotos ya, tan reventados. Este parece que es Fernando, ¿no? No, si después de todo, los más veteranos somos los que estamos aquí arriba. La juventud, la divina juventud, solo se quedan atrás. No me extraña, hasta están criados con yogurinos, con yogurín. Si tuvieran de tomar leche de vaca, ¿oíste? Luego yo criados con eso, que estaban arriba, pero vamos. ¿Y lo que pasa? Tanto yogurín, y mira qué pasa. Aquí está, veterano, Antonio, Fernando, aquí en veterano, con un par. Los demás no se sabe ya, están perdidos por ahí. Aquí los picos de Europa. Estamos subiendo y subiendo. Vamos como a la mitad de la subida. Estamos aquí esperando a los compañeros. No sé por dónde andan estos. Bueno, empezamos la ruta con una subidita muy sabrosona. Bueno, yo prefiero más, cuando más descansado estás, lo difícil al principio. Pero oye, está costando, subir y subir. Aquí seguimos, subiendo. Esto es un subir y no acabar nunca. Cuando crees que llegas arriba, das a curva y otra subidita. Este puertito se las trae, Mira qué curvitas. Y subida. Y no se aprecia. En la cámara no se aprecia el desnivel que hay. Pero mira, si os fijáis, mira la carretera. La de aquí, la que está ahí abajo y la que está ahí arriba. Un buen desnivel. Hoy tenemos una aventura épica, pero épica. Ahora está prestando un montón. Está molando, pero un montón. Está apretando un poco el sol. Vitamina, eso es lo que hace falta para subir, vitamina. Bueno, ya hemos llegado aquí, a la cumbre de lo más alto. Ha costado un montón. El primero en llegar aquí, Antonio, pero él todavía sigue ahora por un caminito hacia arriba. Sí, señor, ahí lo veis, con un par. También vale mucho, eso de tener aquí la bici con asistencia en pedaleo, vale para tal. Pero bueno, aquí nos hemos coronado. Muy bien. Ahora, bueno, ya después de subir aquí hasta el pico, ya queda lo más facilín. Ahora es más bajar ya con alguna pequeña subida. Pero bueno, eso ya está chupado. Mira, aquí como podéis ver, nos hemos coronado en el puerto de la Tornería Los Corros. Hemos ahí estando subiendo, 13,4, 9, 10,4, pero vamos, un buen desnivel. Ahí lo veis. Lo hemos cogido, pero como nos hemos coronado, ahora tenemos que empezar a bajar. Por aquí. Aquí está un 16% de desnivel, 15%. Unos desniveles, pero sabrosonos. Y aquí lo hicimos, con un par, como hay que ser, con un par. Se llega a todos los sitios. ¿Subiste, campeón?
Jodido con el calor. Desniveles de un 15%, 16%. Este puerto se lo trae. Están ahí los gráficos. Ahí, Luis. Me cago. Oye, y eso que pediste una ruta suave para hoy, ¿eh? Ay. Oye, Miguel, dame algo suave. Miguel, cabrón. ¿Dónde nos metiste, Miguel? Tiene algo suave. Puedo con todo. No me extraña, este nos mata. Nos mata. Puedo con todo. Desniveles de un 15, un Sí, 16%. lo que casca es el sol, otra cosa. Sí, ahí, aquí, chaval, con un par. Sí, señor. ¡La casito! ¡La casito! ¡Bien! Par. ¡Sí, señor! Ha hecho la peor subida, la mejor subida de su vida. ¡Épico! ¡Bien por Alberto! 16%, 15% de desniveles. ¡Sí, señor, Alberto! ¡Te has hecho un paisano! ¡Bien por Alberto! Aquí seguimos, subiendo, subiendo. En los picos más altos. Vamos a ver qué tal está este mirador. Sí, mira cómo está la carreterina, mira para acá. Casi nada. Aquí Antonio y Miguel son los que tiraron. Los demás siguieron de frente y evitaron subir aquí esto y a tomar unas cervecitas. Y ahí bien por ahí Miguel ya. Está con los amigues, con los vaques. Están tomando una conversación por ahí. El bosque encantado se llama esto. Frente, venga, tú sigue para allá. Madre mía. El turbo Antonio y la máquina a tope. Bueno, ya estamos aquí y hemos llegado a donde empieza el camino encantado. O como dice Pepe, el bosque encantado. Aquí estamos. Bien, ya estamos, ya empezamos el camino encantado. El bosque encantado. Pepe. Aquí esto vamos. Estamos a tope, ya. Hay que subir aquello, ¿eh? Falta nada, yo aquí estoy viendo aquí el cosín ese, ya subidines, bajadines, pero pequeñines. Estamos cogiendo fotos. Esto ya está chupado. Esto, el chuletón este que nos espera. Ahí viene un Durain, mira. El Yagu o la Turbia. El Yagu. ¿Qué hay un Yagu? Vamos ahora
ahora, bien. Lago de Turbia. 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 Bueno, con esto me despido de vosotros y hasta que haga otro vídeo. Y después de la ruta, que estuvo muy bien, fuimos a comer aquí. Si diría llegar a Cabañón, desde luego la verdad, que chapó. Si queréis hacer esta ruta y acabéis comiendo aquí, no vais a quedar indiferentes y os va a molar un montón. Así que bueno chicos, me despido de vosotros. Y ya sabéis, si queréis ver más vídeos como este, os tenéis que suscribir al canal de Pepe. Bien. Pues hasta el próximo vídeo.